Nos encontramos aquí en un sitio muy especial, que son los huertos ecológicos situados en las azoteas del Centro de Arte 2 de Mayo. Unos huertos que están gestionados por una asociación que se llama Romper Círculo y a la cual lógicamente agradecemos mucho que nos haya dejado, nos haya prestado estos huertos para que se sirvan de escenario para una entrevista también muy especial al líder de una formación que ha irrumpido en las últimas elecciones municipales de una forma muy fuerte. Es Ganar Móstoles y él es Gabriel Ortega, una formación que ha conseguido 6 concejales y que ha cambiado el panorama político de Móstoles. ¿Qué tal, Gabriel? Muchas gracias por estar aquí. Nada, gracias a vosotros. Muy bien. Esto no sé si lo esperabais o no, esos 6 concejales, pero lo que está claro es que, bueno, pues después de 12 años, Móstoles ha cambiado el signo político de su gobierno y ha cambiado gracias a vosotros, que apoyasteis ese gobierno de izquierdas, aunque no habéis entrado a gobernar. También eso es de aplaudir, porque habéis cumplido pues lo que veníais diciendo en vuestro programa, ¿no? Sí, así es. Nosotros sí que creíamos y respirábamos como un ambiente de cambio importante en las calles a lo largo de la campaña. Creemos que era una necesidad de pura higiene democrática, que se produjese una alternancia, un cambio de gobierno, 12 años de un mismo partido con mayorías absolutas, sobre todo que las mayorías absolutas yo creo que no son buenas para la salud pública, no son buenas para la salud democrática de un municipio, porque generalmente vienen acompañadas de un cierto autoritarismo, una cierta prepotencia, una cierta soberbia en el ejercicio del poder, que evidentemente no se produce cuando tienes la necesidad de acordar entre distintas fuerzas políticas, como sucede en la actualidad. Y desde luego muy orgullosos de que nuestro mensaje calase en la población mostoleña y de haber sido la fuerza decisiva con nuestra irrupción para que se pudiera completar un cambio en el gobierno municipal. Hicisteis alcalde al líder del Partido Socialista, David Lucas. Uh-huh. ¿Cuáles fueron vuestros primeros requisitos para hacer posible ese acuerdo de no participar, pero hacer alcalde al líder del Partido Socialista? Bueno, nosotros lo que pusimos encima de la mesa, porque para ganar Móstoles era muy importante mostrar a la gente que hay otras formas de hacer política y que la irrupción de una nueva formación traía por aparejado un cambio sustancial del paisaje. Por eso decidimos no entrar al gobierno, porque para nosotros lo importante no era qué sillas van a ser para ti y qué sillas van a ser para mí, sino lo importante era que la población fuese capaz de percibir un cambio en las políticas y en las prioridades que se llevaban a cabo. Por eso lo que le planteamos tanto al Partido Socialista como a Izquierda Unida fue un acuerdo programático en torno a 7 puntos. Un primer punto sobre la metodología de relación, en la que las políticas se intentarían consensuar entre las 3 fuerzas políticas. Una política de emergencia social, que nosotros creíamos que lo primero que había que acometer era dar solución a la gravísima situación de desigualdad, de empobrecimiento masivo que se estaba produciendo en nuestra sociedad a lo largo de estos años con la política de recortes y que ha permitido aumentar las becas para libros de texto, aumentar las ayudas para mujeres con problemáticas de violencia de género, aumentar las becas para escuelas infantiles, aumentar una partida de 300.000 euros para comidas a domicilio de familias en riesgo de exclusión social, articular comedores escolares en periodo no lectivo, de forma además no estigmatizada, no comedores de pobres, sino comedores en los que los niños van junto con otros niños de otra situación social, ¿no? Nadie lleva una etiqueta puesta. Esto para nosotros era lo más importante. Y luego añadimos una serie de cosas que ya poco a poco van avanzando, como la Oficina por el Derecho a la Vivienda, porque hemos vivido socialmente el drama de los desahucios y era algo que era un clamor popular que había que afrontar de otra manera desde la institución. La lucha contra la corrupción en un ayuntamiento que está afectado por la operación Púnica y un cambio en las políticas de la administración pública en favor de la gente y de las mayorías sociales. También, digamos que supeditasteis todo esto a una renovación cada 6 meses de vuestro apoyo
Sí, a ese gobierno. sí. Nos queda mes y medio, 2 meses como mucho, para esa renovación. Sí, ¿Cómo se prevé? pues yo creo que se prevé positivo, porque como te digo, nosotros pusimos un documento programático encima de la mesa y eso es lo que tenemos para evaluar el grado de cumplimiento que se ha producido. Y sí que tengo que decir honestamente que se ha avanzado en todos esos campos. Se ha avanzado de forma moderada, porque evidentemente 6 meses en una legislatura es un tiempo corto, pero nosotros lo que sí queríamos establecer con esta metodología era una forma en la que la ciudadanía, la gente, pudiese valorar con datos y con hechos en un tiempo corto los avances que se producían en las distintas materias, ¿no? No queríamos volver a vivir una vez más partidos políticos que prometen y prometen y prometen durante la campaña electoral y luego donde dije digo, digo Diego. Distintos partidos, distintas formaciones, pero muy afines en vuestro fondo. Bueno, hay discrepancias, evidentemente, hay distintas formas de entender la política, de entender la gestión en muchas ocasiones. Si estuviéramos de acuerdo en todo, estaríamos en la misma formación política y posiblemente ni aún así. No tenemos más que ver el ejemplo de José María Aznar y Mariano Rajoy para darnos cuenta que ni siquiera eso garantiza esa unidad, pero yo creo que la base de la democracia es la diversidad y que esto es positivo y que lo que sí hemos puesto en valor, que a mí me parece una cosa muy importante, es la capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos como motor del cambio, algo que en estos tiempos pretéritos que nos han precedido no ha sido así. Hemos visto más bien un partido sordo y ciego a lo que pasaba en las calles y a lo que reclamaba una mayoría social. 3 portavoces, también 3 personas distintas. ¿Cómo lo lleváis? ¿Hay mucha sangre en vuestras reuniones, en vuestros No, debates de no. los 3 portavoces? No, yo creo que hay primero un grado de comunicación bastante fluida. Creo que hay un grado de transparencia importante, tanto para lo bueno como para lo malo, tanto para decirnos cuando estamos de acuerdo como para decirnos cuando no estamos de acuerdo, porque eso hay que desdramatizar en la vida política, no siempre se está de acuerdo, ¿no? Y entonces hay que buscar propuestas superadoras que permitan encontrar un espacio común. Pero yo creo que tenemos una relación solvente, fiable y estable entre los 3 portavoces como para garantizar un futuro y para garantizar la estabilidad necesaria a lo largo de este tiempo si todo el mundo se porta bien y todo el mundo se compromete con lo que ha dicho que se compromete, empezando por nosotros, por supuesto. Nos ha comentado una serie de puntos, 7 en concreto. ¿Diferencia este gobierno del gobierno anterior la sensibilidad por lo social? Yo creo que sí. O sea, yo creo que fundamentalmente si algo tiene este gobierno, esta etapa, esta nueva etapa en la política municipal, es poner los intereses de la gente por delante, poner a la administración a trabajar a favor de la gente y no en contra. A lo largo de estos años, yo que soy una persona que proviene de los movimientos sociales y de la primavera democrática que nació con el 15M, nos hemos encontrado demasiado a menudo con una administración muy agresiva y sobre todo con unas formas soberbias y prepotentes que son, como comentaba al principio, entiendo, fruto de una mayoría absoluta que hace que, bueno, pues el partido político que estaba en el poder en esa situación, el Partido Popular, se creyese con derecho a todo y esto no es así. ¿Es un ayuntamiento para servir al ciudadano o el ciudadano está para servir al ayuntamiento, a las instituciones? Yo creo que la institución está para servir al ciudadano y afortunadamente podemos decir que tenemos un ayuntamiento que está abierto de par en par a tanto al movimiento asociativo, a las entidades locales, culturales, deportivas, sociosanitarias y que está sabiendo poner las prioridades en el lugar adecuado, que es construir junto con la gente, ¿no? Y sí, creo que en ese sentido se está cumpliendo.
a todos los ciudadanos o solo a parte de los ciudadanos? Porque, bueno, lo que se achaca muchas veces a partidos como la formación vuestra es que, bueno, pues os dedicáis a un sector de la población, pues os olvidéis de otro, puede ser los empresarios, los autónomos, etcétera. ¿Os tienen que tener miedo estas personas, estos sectores? En absoluto. De hecho, yo creo que una de las cosas positivas de esta etapa está siendo también el desmontar esa campaña del miedo, ¿no? Hay partidos, como el Partido Popular, que cuando se ha quedado sin argumentos, cuando se ha quedado sin una forma de defender un proyecto que por otro lado estaba acorralado por casos flagrantes de corrupción, lo que ha intentado ha sido etiquetarnos a determinadas opciones políticas con etiquetas satánicas, ¿no? Como que nosotros íbamos a poner en riesgo absolutamente todo. Y yo creo que la gente está viendo que esto no es así. Por supuesto que hay comunicación y hay actividad tanto con las entidades de la Federación del Pequeño Comercio, por ejemplo. Nosotros hemos tenido y tenemos una relación estrecha de comunicación, hemos pasado propuestas de la Federación del Comercio Local, de los pequeños comerciantes, al gobierno municipal, y por supuesto aquí estamos para gobernar para todos y para todas. Y además yo creo que si las empresas locales les va bien y tienen oportunidades de generar riqueza y de generar empleo, ganamos todos. Si a los trabajadores municipales, por ejemplo, les va bien y están satisfechos, trabajan mejor y prestan un mejor servicio a los ciudadanos. Cuanta más actividad, más recaudación por parte del ayuntamiento y, por tanto, más medios para poder prestar servicios públicos de una mayor calidad. Yo creo que el secreto es conseguir un círculo en el que unas cosas retroalimentan a las otras, ¿no? Hemos salido de la crisis porque nos quieren... Yo creo que hay un ambiente de que nos quieren vender de que la crisis se ha acabado o se está acabando, que todo va bien. ¿Móstoles ha salido de la crisis? Yo creo que no. Yo creo que en estas cosas no se puede hablar de totalidades. ¿Ha salido de las crisis? Pues posiblemente han salido de la crisis algunos que es que nunca entraron en la crisis. Las grandes fortunas, las grandes familias. ¿Ha salido de la crisis Florentino Pérez? Pues entró alguna vez Florentino Pérez en la crisis. ¿Ha salido de la crisis el presidente de OHL? Pues entró alguna vez en crisis el presidente de OHL, pero por los datos que manejamos de servicios sociales, por los datos que manejamos, se publicaba el mes pasado el índice AROPE de la Unión Europea y decía que hay casi 14 millones de españoles que están en riesgo de pobreza. Tenemos unos datos de paro absolutamente alarmantes, que por otra parte son prácticamente los mismos que había en 2011. Por tanto, no se ha avanzado mucho a lo largo de estos años. Y yo, sinceramente, a mí me produce bastante pudor cuando escucho estos discursos triunfalistas en una sociedad en la que hay tanto sufrimiento y tanto empobrecimiento como en la nuestra. Es evidente, durante la crisis nos hemos dado cuenta, y lo han dicho las estadísticas, que gran parte del empleo lo tienen los autónomos, los microempresarios, ya ni siquiera mini empresarios, sino microempresarios. ¿Qué medidas se van a tomar en Móstoles o qué medidas queréis tomar en Móstoles para proteger ese trabajo a esos trabajadores? Porque al fin y al cabo no dejan de ser trabajadores como el resto. Pues bueno, de momento ya se están articulando, ahora mismo hay una campaña por el pequeño comercio. De hecho, según venía para acá, me han dado la propaganda ahí en la Plaza del Pradillo, con una serie de iniciativas para incentivar el consumo en el pequeño comercio, ¿no? Yo creo que hay que defender al pequeño comercio, hay que, sobre todo, dar cuerpo legislativo a sus propias propuestas. Yo creo que la solución no está tanto en lo que digamos los políticos o quienes estamos ejerciendo tareas políticas en este momento, como sencillamente dar cauce a las propuestas de la sociedad civil, porque nadie mejor que los autónomos y los pequeños y medianos comerciantes saben lo que necesitan para que sus negocios funcionen mejor, ¿no? Más allá de que evidentemente a nivel local, porque yo creo que, por ejemplo, los autónomos, es absolutamente sangrante lo que se hace con los autónomos en este país, ¿no? Un autónomo tiene que pagar una serie de obligaciones aunque no haya cobrado
sus facturas y sus deudas, en muchos casos de la propia administración, ¿no? Esto exige cambios globales, pero son cambios que trascienden el ámbito local. Hablando de autónomos, hablando de comercio, hablando de pequeñas empresas, vamos a pasar a publicidad, que son nuestros promotores y los que mantienen y hacen posible esta entrevista. Con lo cual nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida con Gabriel, que nos está explicando las políticas de Ganar Móstoles. Bueno, volvemos de publicidad, nos habíamos quedado hablando pues de eso, de los pequeños comerciantes, de los autónomos y de las dificultades que pasan, sobre todo con una presión a veces fiscal. Fiscal me refiero a todo, ¿no? El pago de autónomos, el pago del IVA, el adelantado, que hace casi insoportable, casi que la gente tenga miedo a autoemplearse, ¿no? Sí, yo creo que este país necesita una reforma fiscal profunda. Una reforma fiscal que nos lleve a cambiar de lógica, ¿no? Completamente a la inversa de cómo funciona actualmente. Una reforma fiscal que permita que paguen los que más tienen, que evidentemente son quienes más pueden aportar. El otro día salían datos de la agencia tributaria por el cual decía que las grandes empresas en realidad están pagando en torno a un 15,4% del impuesto de sociedades, que está fijado en un 30%, ¿no? Esto es un drama, porque esto al final significa que no tiene capacidad recaudatoria la administración y que por tanto se ve muy mermada en su capacidad de ofrecer servicios públicos de calidad. Y vemos cómo en realidad la economía la están sosteniendo fundamentalmente pues, la señora que tiene una tienda o un negocio familiar o quienes tienen 2, 3 trabajadores a su cargo. Yo creo que hay que darle la vuelta a esta lógica completamente. ¿Vais a tomar medidas en este concepto? Porque ahora mismo, por ejemplo, como en Móstoles, como en cualquier localidad, el abrir un negocio, un local de 50 metros, solamente en licencias son 1000 y pico euros, más los proyectos que tienes que hacer. O sea, solamente en cuestiones burocráticas llega a ser unos 3000 euros un local de nada. Así, ¿quién se puede autoemplear de esta forma? ¿Se van a tomar medidas? Sí, ahora mismo están sometidas a estudio todas las posibilidades de bonificaciones fiscales, de reducción de tasas y precios públicos y así. Ahora bien, hay que decir la realidad. Heredamos una situación económica muy mala por parte del ayuntamiento. Heredamos unas cuentas en las cuales el ayuntamiento a lo largo de este año tiene un remanente negativo de tesorería de 5,5 millones de euros. Si tú cierras el año, el ejercicio, con un remanente negativo de tesorería, automáticamente el Ministerio de Hacienda te prohíbe acometer inversiones y digamos que las finanzas del ayuntamiento quedan prácticamente intervenidas por parte del Ministerio de Hacienda. Ya hay una parte de la economía del ayuntamiento que está intervenida por parte del Ministerio de Hacienda por haber suscrito el plan de pago a proveedores que suscribió el anterior gobierno, ¿no? Y tenemos una deuda de en torno a 135 millones de euros. Quiero decir que hay que plantear medidas que permitan bajar la presión fiscal que tiene la gente y que tienen las familias, pero que permitan igualmente que la vida financiera del ayuntamiento sea sana y sea viable, porque si no hacemos un pan con buenas tortas, digamos. En este sentido yo creo que ya sí que se han dado pasos que son interesantes. Se ha reducido la presión fiscal por medio de la bajada del IBI,
para el próximo 2016, que pasa de 0,66 a 0,64, que esto repercute en el bolsillo del ciudadano, por tanto repercute en el consumo y por tanto repercute en la economía general, y también con la eliminación de la tasa de basuras, que yo creo que era una tasa completamente abusiva, un invento recaudatorio del anterior gobierno que había aumentado mucho la presión fiscal de las familias y así. Esta bajada en las nuevas ordenanzas fiscales va a hacer que mejore el poder adquisitivo tanto de las familias como de las empresas, el dinero que tienen en el bolsillo y por tanto la capacidad de consumo. Y yo creo que esto, ya sabes que en economía las medidas llevan un ciclo largo, o sea, necesitan un tiempo para empezar a dar sus frutos, pero creo que los dará a lo largo del próximo año. ¿Vais a respetar los contratos que dejó el anterior gobierno, los contratos, concesiones municipales? Bueno, también se ha puesto mucho en tela de juicio el contrato con Cofeli. ¿Se van a respetar o se va a reestudiar esos contratos o se va a reinterpretar esos contratos? Bueno, de momento hay una serie de contratos que están en estudio porque todos sabemos que han aparecido atravesados en tramas de corrupción, como la Púnica. Estamos hablando de Cofeli, estamos hablando de Whiter Music, por ejemplo, y bueno, esos contratos tienen un tratamiento especial que será llevado por medio de la comisión de investigación que se ha hecho a tal efecto. La voluntad del nuevo gobierno y de ganar Móstoles, que le apoya y le da sustento, es que a partir de 2016 Cofeli deje de prestar servicio en Móstoles, porque creemos que ha sido un muy mal negocio para el conjunto de la ciudadanía, aunque presuntamente ha sido muy buen negocio para algunas personas muy concretas. Por tanto, ese fuera. El resto de contratos lo que se valora es técnicamente y rigurosamente si están prestando bien un servicio y lo están prestando en favor de la ciudadanía y eso repercute en unos servicios de calidad, por supuesto estos contratos continuarán. Esto no se trata de llegar y segar toda la hierba, ¿no? Se trata de mejorar lo que funciona mal y aquello que funciona bien, pues que siga haciéndolo. Hay que diferenciar entre contratos de servicios o concesiones municipales, que son dos cosas muy distintas. ¿Os gusta, estáis a favor de los contratos de servicios a 10 años, a 15 años, a 20 años como se han producido? No, no. No nos gusta fundamentalmente porque creemos que hay un problema democrático de fondo. O sea, si hacemos unas legislaturas en la que los gestores públicos son elegidos por 4 años para desarrollar unas determinadas políticas, ¿cómo puede ser que haya contratos blindados por 25, 30, 35 e incluso por 50 años? Hay contratos en el ayuntamiento. Yo creo que esto es un fraude democrático. Esto no debería de ser así. Deberían de ser contratos sujetos a una legislatura prorrogables. Entendemos que hay inversiones especiales que requieren una determinada inversión y un ciclo largo para poder ser amortizados. Bueno, pues esto puede ser tratado por medio del acuerdo y el consenso entre todas las fuerzas políticas, pero lo que no nos parece normal, y además aquí en Móstoles han sucedido cosas como dar concesiones a 25 años a 3 días de las elecciones municipales. Esto es un fraude democrático. El distinto gobierno de la Comunidad de Madrid, el distinto color en el gobierno de la Comunidad de Madrid y Móstoles, ¿puede afectar a que Móstoles se retrotraiga en inversiones y en apoyos por parte de la Comunidad de Madrid? Hombre, yo creo que ya están pasando cosas en ese sentido. Acabamos de ver el ejemplo del conservatorio. El conservatorio es un conservatorio de la Comunidad de Madrid. Es un conservatorio maravilloso que presta servicio a ciudadanos de toda la Comunidad de Madrid, no solo de Móstoles. Y en cambio el presupuesto, la transferencia de fondos de la Comunidad de Madrid al Conservatorio de Móstoles se viene reduciendo de forma escandalosa desde el año 2007. Desde el año 2007 hasta hoy hay 1.100.000 euros menos de transferencia económica por parte de la Comunidad de Madrid. Y ya
en el último año, que era una partida de 850.000 euros, que según los profesionales del conservatorio y según el consejo escolar del conservatorio era insuficiente para el mantenimiento, y nos encontramos con que de cara al próximo año, 2016, esa partida es aún más limitada y se recorta en 150.000 euros, en 700.000 euros, que por otra parte es un recorte el doble de grande de lo que fue el año anterior. El año anterior, con los 850.000 euros, se recortaron 70.000 respecto al 2013, que fueron de 920.000 a 850.000. Y este año se recorta el doble, 150.000 euros. Yo no quiero ser mal pensado, pero los datos son los datos. Dejando un poquito de lado la política municipal, aunque es la que realmente a nosotros nos importa y nos centra, pero bueno, estamos donde estamos, a un mes nos llega ya casi de las elecciones. ¿Cómo ves el panorama nacional? Hemos asistido a una pelea nacionalista, unos le llaman golpe de Estado, otros dicen que es lo que el pueblo catalán quiere. Empecemos por Cataluña. ¿Qué opinión te merece lo que ha pasado, lo que está pasando en Cataluña? Hombre, a mí por lo menos me resulta evidente que hay quienes están intentando envolverse en banderas para tratar de esconder sus vergüenzas que se llaman 3%, sus vergüenzas que se llaman recortes en sanidad y en educación, sus vergüenzas que se llaman corrupción muy generalizada. Aquí parece que ser tesorero de un partido lleva implícito tener problemas con la justicia. Y fíjate qué casualidad, qué unidos están en ese sentido el Partido Popular y Convergencia Democrática de Cataluña, que ambos han tenido a sus tesoreros con problemas legales y sospechas bastante fuertes de financiación ilegal, ¿no? Yo creo que lo que hay que hablar es de la gente que lo está pasando mal, de la desigualdad, de la pobreza, de los recortes, de la necesidad de una nueva política, y envolverse en banderas básicamente me parece una pantomima para intentar que a la gente se le olvide lo verdaderamente importante y lo verdaderamente dramático que ha pasado a lo largo de estos años, tanto en Cataluña como aquí. ¿Qué solución le dais al problema nacionalista? Mira, yo creo que la mejor solución siempre, para todo, es la democracia. Yo soy de Podemos. Como sabes, Podemos propone un referéndum vinculante acordado con el Estado. Si ese referéndum se hubiera llevado a cabo, las pasadas elecciones autonómicas catalanas hubiesen sido un referéndum en ese sentido, hubiese ganado el Seguir con España, hubiese ganado por el 52% de los votos que juntan las organizaciones políticas que están a favor de la unidad respecto al 48%. Tenemos ejemplos en el ámbito europeo, tenemos Escocia. Escocia celebró un referéndum, salió continuar siendo parte del Reino Unido y no hemos vuelto a oír hablar en los medios de comunicación de Escocia. Está el ejemplo de Canadá con Quebec. Yo creo que deberíamos de mirarnos, nos merecemos ya como país mirarnos en el ejemplo de las naciones más avanzadas del mundo y no estar en un enfrentamiento constante que objetivamente a lo que nos ha llevado es a un enconamiento del conflicto. No hay mayor fabricante de independentistas que Mariano Rajoy. Os acusan mucho por ser un partido nuevo, por haber nacido y todavía no haber tenido posibilidad de gobernar, de no tener esa experiencia de gobierno que se requiere para llevar un país como España. ¿Qué les contestarías a los que dicen esto? Bueno, hemos visto que el estar en manos de gente con experiencia de gobierno tampoco nos ha ido demasiado bien. Hemos visto cómo hemos estado gobernados por partidos con políticos que llevan 30 y pico años en la vida política y en cambio nuestro país está afectado por casos de corrupción galopante, nuestro país está en las más altas tasas de desigualdad, nuestro país está en términos de pobreza infantil al nivel de Rumanía en la Unión Europea. Pero además yo creo que esto no es cierto. Yo creo que Podemos y la alternativa que representa tiene gente muy preparada como para llevar una acción de gobierno.
Estamos viendo cómo en Podemos va a participar en sus listas quien fue jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Julio José Rodríguez, que supongo que algo sabrá de defensa. Estamos viendo que en términos de justicia va en las listas de Podemos, y además Pablo Iglesias la anunció como futura ministra de Justicia, Victoria Rosell, que es la portavoz de Jueces para la Democracia en las Islas Canarias. Estamos viendo cómo contamos con uno de los constitucionalistas de mayor prestigio en nuestro país y que formó parte de la redacción del Estatuto de Andalucía, por ejemplo, que es Javier Pérez Royo. Yo creo que contamos con gente que tiene una gran valía profesional, que acumula unos saberes muy importantes para gobernar este país, y que lo mejor que nos puede pasar es que haya un nuevo gobierno que gobierne de otra manera, en favor de la mayoría social, y que no esté hegemonizado por los partidos de siempre, que con esos ya sabemos cómo nos ha ido hasta ahora. Gabriel, con absoluta sinceridad, ¿cuáles crees que son las posibilidades de que Pablo sea presidente del gobierno? Todas. Yo creo que son todas. Nosotros no nos dejamos llevar por las encuestas ni por este tipo de cosas. Yo creo que además de un tiempo a esta parte está creciendo de forma muy importante la adhesión de Podemos, porque Podemos no es un partido político convencional. Podemos es un gran acuerdo de país. Por eso en Podemos coincidimos gente que venimos de los movimientos sociales y venimos de la primavera democrática que representó el 15M, y venimos gente como Julio José Rodríguez, o como Javier Pérez Royo, o como Carlos Sánchez Pérez, que es un señor que es el candidato por Palencia, que viene de la Unión de Consumidores y que fue presidente de las Cortes de Castilla y León. Solo Podemos, en mi opinión, tiene esa capacidad de juntar a gente de muy diversas procedencias y esa capacidad de representar un nuevo acuerdo de país, que es lo que necesitamos y que ya nadie lo duda. Incluso Rajoy admite que hay que hablar de reforma constitucional, algo que hace 2 o 3 años no hubiera dicho ni por asomo. Si Pablo fuera presidente, ¿qué te tomarías? ¿Una Coca-Cola, una cerveza o un gin tonic? Hombre, pues me tomaría un gin tonic. Un gin tonic. Posiblemente incluso 2. Y bueno, ya para terminar, porque el tiempo ya nos apremia, ¿qué le pedirías a Papá Noel o a los Reyes Magos, claro, de cara a estas Navidades, para ti y para Podemos? Yo le pediría un cambio, el cambio político y social, fundamentalmente porque no es un deseo personal, sino es la convicción profunda de que es lo que necesita nuestro país y lo que necesita la mayoría social, lo que necesita la ciudadanía, que a lo largo de estos años ha estado padeciendo una política, en mi opinión, equivocada. No hay mejor regalo que nos pudiera traer los Reyes Magos y Papá Noel en forma de urnas que un gran cambio político y social en nuestro país. Por cierto, monarquía, república, Reyes o presidente de la república. A mí me gusta la democracia, y como me gusta la democracia, me gustaría vivir en un país en el que el jefe de Estado fuese elegido por los ciudadanos. Pues Gabriel, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Gracias a vosotros. Un placer de nuevo estar contigo y de nuevo irte. Y bueno, esperemos que se repita muchas veces en el transcurso de la legislatura. Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues esto ha sido todo en este nuevo Entre Paréntesis. Hemos presentado al portavoz de Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, el cual nos ha dejado meridianamente claro cuál es la política de Podemos, Ganar Móstoles, aquí en Móstoles, en nuestra ciudad, y yo creo que ha sido altamente clarificadora. Muchas gracias, les esperamos en el siguiente Entre Paréntesis.